vamos a trabajar sobre el tema de curvas paramétricas. Primero vamos a ver la definición, para lo cual va a ser necesario definir qué es un intervalo de reales donde va a estar el tiempo. Sea P un punto del espacio o del plano. Vamos a trabajar ya sea en el espacio o en el plano. Dado un sistema de ejes coordenados cartesiano, el punto P queda identificado por sus coordenadas x y z si estamos en el espacio y x y si estamos en el plano. El punto P va a ser un punto móvil, que ahora es lo que vamos a explicar. Eso significa que la posición del punto, la posición, depende de una variable real que se llama tiempo y que se indica con la letra T. El T entonces es el tiempo y es una variable real. T varía en un intervalo de reales. Vamos a ver qué es un intervalo de reales. Los intervalos, vamos a dar toda la familia de intervalos posibles. Hay dos clases de intervalos. Los intervalos acotados, que son segmentos en la recta real. Si tomamos con extremos A y B, si tomamos A y B, dos reales cualesquiera, podemos considerar el segmento cerrado, el intervalo cerrado, que se indica de esa forma, AB, que es el conjunto de todos los T que están en R, tales que A es menor o igual que T y menor o igual que B. Es un segmento de la forma indicada. Esos paréntesis cuadrados indican que los extremos A y B están contenidos en el intervalo. Los números A y B dados tienen que cumplir que A es menor que B. También podemos considerar el intervalo abierto, que es el conjunto de los reales T que son mayores que A y menores que B, o el intervalo abierto a la izquierda y cerrado a la derecha, que es el conjunto de los reales T que son mayores o iguales que A y menores o iguales que B, o el intervalo cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, de igual modo. Tenemos el intervalo abierto, AB, el intervalo abierto a la izquierda y cerrado a la derecha, el intervalo cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Estamos tratando de ver en forma exhaustiva cuáles son todos los intervalos de reales posibles. Los intervalos acotados son todos los descritos anteriormente. Ahora veamos los no acotados, que son semirrectas o toda la recta real. Puede ser una semirrecta que contiene a su extremo, cerrada, semirrecta derecha, A más infinito, que consiste en el conjunto de todos los reales mayores o iguales que A. O la semirrecta derecha abierta, que no contiene a su extremo, que es el conjunto de los reales mayores que A. Tenemos entonces una semirrecta cerrada o una semirrecta abierta derecha. Las semirrectas izquierdas, que se denotan como menos infinito B, puede ser cerrada, que contiene a su extremo, que es el conjunto de los T menores o iguales que B, o abierta, que no contiene a su extremo, el conjunto de los T menores que B. Son las semirrectas izquierdas. O finalmente podemos llamar, si llamamos también intervalo, a toda la recta real que
se denota a veces como menos infinito más infinito. Es toda la recta real. Es el conjunto de todos los reales. Vamos a ver un ejemplo de algo que no es un intervalo. Lo descrito anteriormente es exhaustivo y comprende a todos los intervalos. Un conjunto de reales que no es un intervalo es, por ejemplo, el conjunto C formado por todos los números reales que no son el 1, T distinto de 1. Eso no es un intervalo. Se denota a veces como los números reales, el conjunto de los reales, excluyendo el 1. Este símbolo significa excluyendo. Es entonces toda la recta real donde hemos sacado un punto, que es el 1. Eso no es un intervalo, no está comprendido en ninguna de las dos categorías de intervalos acotados e intervalos no acotados definidos antes. Estas dos categorías son exhaustivas, es por definición un conjunto de reales, es un intervalo que está en alguna de esas dos categorías y no lo es si no está. Esto comprende entonces todos los intervalos. Este conjunto C no es un intervalo, pero es la unión disjunta de dos intervalos. El intervalo menos infinito 1, o sea la semirrecta izquierda abierta en 1, y el intervalo 1 más infinito, o sea la semirrecta derecha 1 más infinito. Bueno, tenemos entonces el punto P, que depende de la variable real t que varía en un intervalo. Esa función P igual P de t, dado un sistema de ejes coordenados, se describe como una terna de funciones reales, de variables real, x y z en función de t, cuando t pertenece a y. Vamos a considerar que la función P de t es continua. Eso quiere decir que las tres funciones, x y z en función de t, son funciones continuas para todo t, en el intervalo y. Vamos a dar entonces ahora la definición de curva paramétrica. Una curva paramétrica es la traza, eso quiere decir el conjunto imagen o el conjunto recorrido de la función p en función de t. Eso quiere decir que es un subconjunto del espacio o del plano, según donde estemos trabajando, donde no aparece para nada en ese conjunto los valores de t. Para que sea una curva paramétrica, la función t tiene que ser continua y su dominio tiene que ser un intervalo de reales. O sea, tenemos una función cuyo dominio es el intervalo i de reales, su codominio es el espacio o el plano, según donde estemos trabajando. Vamos, para fijar ideas, a suponer que es el espacio, y dentro del espacio, no en el dominio, que es otro conjunto, es un subconjunto de reales, dentro del espacio hay un subconjunto que es el conjunto imagen o recorrido o traza de la curva, que es la curva paramétrica. Dentro de la misma definición vamos a distinguir entonces la función p, que depende de t, ponemos la variable como un puntito, que está definida en i, la función, o sea, la terna
de funciones reales x y z en función de t se llama parametrización. Una cosa es la curva paramétrica, y otra cosa es la parametrización. Para tener una curva paramétrica tenemos que tener alguna parametrización. El conjunto imagen de esa parametrización es la curva paramétrica. La función en sí es la parametrización. Para fijar ideas, supongamos que tenemos un móvil en el espacio, o sea, por ejemplo, una luciérnaga que está volando en el espacio y tiene un recorrido, conjunto recorrido, el conjunto imagen, el conjunto, la traza de su movimiento, es una curva como la que estoy dibujando ahora. En cierto instante, tenemos una función que a cada instante ubica, para cada instante t, la posición p en que se encuentra la luciérnaga en ese instante. En el instante A inicial se encuentra en un punto A mayúscula del espacio. Y decimos que es el extremo inicial de la curva. En el instante B minúscula se encuentra en un punto del espacio que lo llamo B mayúscula. Es el extremo final de la curva. Cuando uno mira la curva es como sacar una fotografía con exposición del movimiento que hizo la luciérnaga entre el instante A y el B. Lo que uno va a obtener es el dibujito que va desde el punto A mayúscula hasta el punto B mayúscula, de su recorrido, de su traza. Pero no va a saber cuáles son las funciones. Viendo la curva, uno no puede deducir cuál es la parametrización. Es más, hay infinitas parametrizaciones para una misma curva, en general, porque otra luciérnaga puede hacer el mismo recorrido con otras velocidades, en otros instantes, en otro momento, y la curva que va a generar va a ser la misma, pero las funciones que indican en función del tiempo cuál es la posición van a ser distintas. Algunas observaciones a recalcar son las siguientes. Una, que dada la parametrización hay dos orientaciones posibles para la curva. Una es la orientación según t creciente, que sería la de las flechitas que hice en el dibujo, en el ejemplo, y otra para t decreciente. Y la otra observación, que es lo que acabo de explicar, es que en general hay infinitas parametrizaciones para una misma curva. En general no significa siempre, significa que en la mayoría de los casos. Después vamos a ver un ejemplo de alguna curva muy singular donde no hay infinitas parametrizaciones, sino una sola. Lo mismo lo de las dos orientaciones. En general hay curvas que no admiten dos orientaciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de curvas paramétricas. Primero vamos a ver un ejemplo en el plano dado por las siguientes ecuaciones, por la siguiente parametrización. Para que estén definidas y sean continuas las funciones, t tiene que ser distinto de 1. Este ejemplo no es una curva paramétrica, sino que son dos. Porque el dominio de definición no es un intervalo, sino que es la unión disjunta de dos intervalos que son el t que va de menos infinito a 1, que corresponde a la curva verde, y el t que va de 1 a más infinito, que corresponde a la curva roja.
Cuando t pertenece a menos infinito 1, la x es negativa, porque t es menor que 1, y recorre todos los valores negativos reales, sin el 0, a medida que t varía en el intervalo menos infinito 1. Por otro lado, y es igual a x cuadrado, o sea que la curva está contenida en una parábola voy a dibujar los ejes coordenados, x e y, en una parábola que pasa por el origen. La curva está contenida en esa parábola, no tiene por qué ser la parábola, porque las ecuaciones paramétricas implican la ecuación de la parábola, pero la ecuación de la parábola no implica las ecuaciones paramétricas. Como la x toma todos los valores negativos posibles sin el 0, tiende a 0 cuando t tiende a menos infinito, de esa parábola, de esa semiparábola, hay que excluir el origen. El origen es el punto límite cuando t tiende a menos infinito. A medida que t aumenta, la x disminuye, porque la x es decreciente con t, y cuando t tiende a 1, la x, a 1 por la izquierda, la x tiende a menos infinito. En particular, el punto que se obtiene cuando la t es 0 es el punto de coordenadas menos 1, 1. Ahora vamos a ver la sección de la curva que corresponde a t variando de 1 a más infinito, que la dibujamos con rojo. También se cumple que y es igual a x cuadrado, o sea que esta curva paramétrica también está contenida en la parábola. Y la x toma cualquier valor positivo cuando la t varía entre 1 y más infinito, en forma decreciente con t. O sea que vamos a obtener la parte de la parábola que está a la derecha, en el primer cuadrante. Como la x es decreciente con t, y la y también, se recorre en este sentido. En particular, cuando t tiende a 1 más, x tiende a más infinito. Pasa por el punto 1, 1, cuando la t es 2. Y no alcanza el punto 0, 0, pero tiende al punto 0, 0 cuando t tiende a más infinito. Aquí vamos a corregir porque no está claro. Acá dice t igual 0, es cuando se obtiene el punto de coordenadas menos 1, 1. Bueno, vamos a ver otra parametrización de las mismas dos curvas, pero dada con ecuaciones diferentes. Tomemos, por ejemplo, como ecuaciones x igual a 1 sobre t menos 2 y igual a 1 sobre t menos 2 al cuadrado, t distinto de 2. Esas son dos curvas paramétricas, una definida en el intervalo menos infinito 2, que es lo que escribo en verde, y otra definida en el intervalo 2 más infinito
que es la que escribo en rojo. Haciendo el mismo razonamiento que antes, vemos que las curvas también están contenidas en las parábolas, en la parábola y igual x cuadrado, y recorren esa parábola excepto el punto 0, 0. Se puede pasar de la variable tiempo t minúscula a la variable tiempo t mayúscula por medio de la igualdad t mayúscula igual a t minúscula más 1. Eso quiere decir que la curva con la primera parametrización, la que está marcada con un 1, se recorría en tiempos trasladados respecto a lo que está marcado con 2. Cuando en la primera parametrización estábamos en el instante 0, eso correspondía al punto menos 1, 1, en la segunda parametrización estamos en el instante 1. O sea, es como un móvil que recorre la misma traza, pero en instantes diferentes, uno atrasado respecto del otro. Así, por ejemplo, el punto menos 1, 1 se obtiene para la t mayúscula igual 1 y para la t minúscula igual 0 con la otra parametrización. Y el punto 1, 1 se obtiene para t mayúscula igual 3 para la nueva parametrización, cuando para la otra se obtenía para t minúscula igual a 2. Diferentes parametrizaciones de una curva dan diferencias en los tiempos en los que se recorren, aunque el recorrido o la traza sea exactamente el mismo. Vamos a ver otro ejemplo conocido de los cursos de geometría y álgebra que se ven en el año anterior. Es el siguiente: tomemos como parametrización en el espacio la siguiente: x igual 1 más 2t, y igual 5 menos t, z igual a 2 más 4t, cuando t pertenece a los reales, o sea, varían toda la recta real. Cuando el tiempo t minúscula es 0, se obtiene un punto A de coordenadas 1, 5, 2 en el espacio. Vamos a poner aquí entre paréntesis que se obtuvo para t igual 0. Al mirar el punto A, uno no sabe en qué instante se obtuvo, sabe que tiene coordenadas 1, 5, 2. En el instante t igual a 1, se obtiene el punto de coordenadas 3, 4, 6, y así en cada instante que uno elija un número real. En particular, se puede observar por las ecuaciones dadas que corresponden a la ecuación de una recta que pasa por los puntos A y B, la recta que pasa por los puntos A y B, orientada desde A hacia B. En particular es la que pasa por el punto 1, 5, 2 y es colineal con el vector más 2, menos 1, 4. Es colineal con el vector b menos a de componentes 2, menos 1, 4. Otro ejemplo es con las mismas ecuaciones, pero con un dominio diferente. Si tomamos t variando en el dominio 0, 1, el intervalo cerrado 0, 1, se obtiene nada más que el segmento que va desde A hasta B. La curva es el segmento AB.
Ahora veamos un ejemplo muy singular, que es el siguiente. X, Y y Z son constantes para todo t real. Es decir, la función p igual p de t es igual a un punto p sub 0 de coordenadas x sub 0 y sub 0 z sub 0 para todo t. El punto móvil en realidad no está móvil, sino que está fijo, detenido, para todo instante, en una misma posición. La curva, en este caso, se reduce al punto p sub 0 y verifica la definición de ser una curva paramétrica porque las funciones constantes son continuas y el dominio de definición del tiempo es un intervalo. Vamos a considerar la siguiente definición cuando tenemos una propiedad que es intrínseca a la curva. Por ejemplo, vamos a ver que la recta tangente por un punto a la curva es una propiedad intrínseca, que la curvatura, que vamos a definir después, también es una propiedad intrínseca. Son propiedades, la propiedad es intrínseca si no cambia al modificar la parametrización elegida para la misma curva ni el sistema de coordenadas. Para tener las coordenadas del punto P de t en función de t, la x y z en función de t, tenemos que elegir un sistema de coordenadas. Las funciones x y z en función de t no son intrínsecas porque dependen del sistema de coordenadas. Además, también depende de la parametrización elegida, en general. Pero hay otras propiedades, números o elementos geométricos de la curva, que sí son los mismos, aunque se cambie la parametrización y el sistema de coordenadas. Bueno, en el ejemplo singular es un ejemplo de una curva que no admite infinitas parametrizaciones. La única parametrización que da las coordenadas del punto x y z en función de t es x igual constante x sub 0, y igual constante y sub 0 y z igual constante z sub 0. Y tampoco admite orientaciones para t creciente y para t decreciente. Vamos a ver más ejemplos de curvas paramétricas, algunos notables que vamos a usar a lo largo del curso. Primero vamos a intentar graficar la curva x igual r coseno de t, es una curva plana, y igual r seno de t. En el plano, cuando t varía entre 0 y 2pi, r es una constante real positiva dada, y los ejes coordenados son ejes coordenados cartesianos, ortogonales, la x positiva en el sentido horizontal derecho, la y positiva en el sentido vertical izquierdo. Bueno, aprieten pausa y traten de ver si pueden graficar esa curva. Si salió el ejercicio anterior, perfecto, pueden adelantar un poco y pasar al ejemplo 2. En caso contrario, vamos a dar como sugerencia observar lo que sucede cuando se pasa a polares. Se obtiene ρ igual a r constante, positivo dado, y phi igual a t, que varía entre 0 y 2pi. Aprieten pausa y vean si con ese dato pueden graficar la curva. Bueno, la curva es una circunferencia recorrida una sola vez en sentido antihorario, de radio r y centro en el origen. Además,
si uno calcula x2 más y2, sustituye la x y la y por sus condiciones paramétricas, sus ecuaciones paramétricas, resulta x2 más y2 igual a R2 constante, que es la ecuación de la circunferencia. Bueno, con las ideas del ejercicio anterior vamos a tratar de graficar ahora, o de identificar la curva x igual a coseno de t, y igual a b seno de t, con t que varía entre 0 y 2pi, y a y b son constantes positivas dadas. Aprieten pausa y traten de ver si sale el ejercicio. Bueno, se puede identificar como una elipse, porque x2 sobre a2 más y2 sobre b2, sustituyendo por las ecuaciones paramétricas, queda constante igual a 1, es la ecuación de una elipse. Se puede observar que recorre todos los puntos de la elipse. En particular, la circunferencia anterior y la elipse son curvas cerradas que se recorren una sola vez, porque su extremo inicial, el que se obtiene para t igual 0, coincide con su extremo final, el que se obtiene para t igual 2pi. Como tercer ejemplo, en el espacio vamos a tratar de imaginar cuál es la curva de ecuaciones x igual coseno de t, y igual seno de t, z igual t, cuando t varía entre menos infinito y más infinito. Aprieten pausa y traten de imaginar cuál es la curva. Si salió el ejercicio pueden adelantar la clase. En caso contrario, traten de imaginar en un sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales el punto P que está en la curva de coordenadas x y z que dependen del tiempo t, su proyección sobre el plano x o y, que es un punto P' que tiene como coordenadas x e y z igual a 0, o sea, acá habría que poner z igual a 0, o sea, en el plano x, y es mirar solamente las dos primeras ecuaciones de la parametrización, y su proyección sobre el eje de la z, que es z igual a t. Traten de estudiar esas dos proyecciones, aprieten pausa y vean si sale el ejercicio. Bueno, se observa que el punto P' recorre una circunferencia de radio 1 y centro en el origen en el plano x o y, mirada de arriba en sentido antihorario, y la proyección z es proporcional a t, varía, es igual a t en este caso, o sea, va aumentando en forma creciente con t. Por lo tanto, el punto P se proyecta sobre la circunferencia dando vueltas en sentido antihorario, y sobre el eje de la z va creciendo en función del t. Se obtiene una hélice recorrida en este sentido. Recording. Move forward. Vamos a ver ahora el ejemplo de una curva plana llamada cicloide, que se define de la siguiente manera. Tenemos una recta en el plano que vamos a tomar como eje de las x, en ella un punto P sub 0, el origen del sistema de coordenadas sobre esa recta, x igual a 0, y sobre ella, tangente en P sub 0, una circunferencia de radio r centrada en el punto O. Vamos a tomar como eje de las y la semirrecta P sub 0 O. Vamos a considerar que la circunferencia gira rodando sobre la recta, apoyándose sobre la recta, sin deslizar. ¿Eso qué quiere decir? Que después de transcurrido un cierto tiempo, t,
La circunferencia va a estar en esta otra posición, suponiendo que rodara hacia la derecha. El punto P sub 0 va a haber subido hacia la posición P. Este es el radio R de la circunferencia. Y un punto que estaba por aquí, Q sub 0, en el instante inicial, ahora va a ser el punto Q de tangencia sobre la recta. El ángulo en que giró la circunferencia es un ángulo phi. La velocidad angular puede ser cualquiera. Supongamos que es constante y que en el instante t igual a 0, cuando P está en la posición P sub 0, phi de 0 es 0, o sea, phi va a ser una función del tiempo t, y como es proporcional al tiempo t, porque la velocidad es constante, vamos a suponer que la constante de proporcionalidad, si elegimos las unidades de los tiempos adecuadamente, es igual a 1, con lo cual queda phi de t igual a t. Esto es una elección que hacemos para tener una parametrización de la curva cicloide que ahora voy a definir. La curva cicloide es el recorrido o la traza del punto P a medida que la circunferencia rueda sin deslizar apoyándose sobre la recta. Va a ser una curva que va a tener esta forma recorrida en este sentido. Va a alcanzar este punto cuando el punto P dio una vuelta entera, o sea el ángulo phi es 2π, el punto P sub 0 es cuando phi es 0, y para phi negativos de esta forma. Bueno, vamos a ver si encontramos alguna parametrización de la cicloide después de haber hecho la elección de cómo varía el ángulo en función del tiempo. Esa elección fue arbitraria. Si se hubiese hecho otra elección, quedaría otra ecuación para la cicloide. Bueno, primero, ¿qué significa que rueda sin deslizar? Significa que la longitud recorrida, la que está entre P y Q, que marco con verde, longitud de ese segmento, es igual a la longitud del arco que fue apoyándose sobre ese segmento. La longitud del arco sobre la circunferencia que va desde P hasta Q. Lo marcado en verde tienen igual longitud. O sea, la longitud del arco PQ es igual a la longitud del segmento P sub 0Q. Pero la longitud del arco PQ es igual al ángulo abarcado en radianes phi por el radio de la circunferencia. Por otro lado, el valor de la abscisa X es la distancia de P sub 0 al punto R, proyección de P sobre el eje de las X. Y la ordenada Y es igual a la longitud del segmento P sub 0S, donde S es la proyección de P sobre el eje de las Y. Por lo tanto tenemos que X es la longitud del segmento P sub 0R, es igual a la longitud del segmento P sub 0Q menos la longitud del segmento RQ. Pero el segmento P sub 0Q es igual a la longitud del arco de circunferencia que va a P a Q, que es igual a phi por R. Y la longitud del segmento RQ es igual a la proyección del radio con ángulo phi, que es seno R por seno de phi. Por otro lado, la Y, que es la longitud del segmento P sub 0S, el punto P tiene coordenadas X, Y, es igual a la longitud del segmento P sub 0O más la longitud del segmento OS. La de P sub 0O es el radio y la de OS es la proyección del radio
con ángulo phi menos pi sobre 2, por lo tanto el coseno de phi menos pi sobre 2. El coseno de phi menos pi sobre 2 es menos el coseno de phi. Y ha quedado que x es phi por r menos r seno de phi, e y es r menos r coseno de phi. Como habíamos tomado phi igual t, resulta que x es t por r menos r seno de t, y la y es r menos r coseno de t. Y el dominio donde varía el tiempo es toda la recta real, si queremos obtener toda la curva cicloide. Si quisiéramos tener solamente el arco que va desde P sub 0 hasta P sub 1, entonces tendríamos que tomar t variando entre 0 y 2pi.